habla a nuestros corazones, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, mis hermanos. Solo quiero ponerle en contexto acerca de este versículo, o los versículos que hemos leído, hermanos. Fíjese que el miércoles anterior hablamos acerca de cuando entregaron a nuestro Señor Jesús, cuando Judas entregó a nuestro Señor Jesús. Pero fíjese que después viene el juicio que le hacen a nuestro Señor Jesús, después es condenado y después de eso pues va a la cruz. Hemos visto también cuando Él ora en el Getsemaní, cuando Él le pide al Señor que si es posible pase de Él esa copa, ese momento amargo o ese momento difícil que Él iba a atravesar. Todo eso lo hemos visto. Además, hermanos, Él fue a la cruz, usted conoce la historia, y quedó en la cruz, ¿verdad? Luego, hermanos, resucitó al tercer día. Después de la resurrección, hermanos, el Señor Jesús se le presentó a los discípulos, se le presenta a ellos. Y en este momento, hermanos, los discípulos o los apóstoles, ¿cuántos discípulos de Jesús hay en la casa de Dios? Amén. El discípulo es un seguidor, hermano, de Jesús y obedece las indicaciones de nuestro Señor Jesús. Entonces los discípulos, hermanos, cuando vieron que el Señor Jesús había muerto, y aunque ya se había regado que Él había resucitado, pero ellos se encontraban, hermanos, en aquella incertidumbre, en aquel momento que cuando usted a veces se encuentra, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y el Señor Jesús los discípulos estaban en ese momento, no estaba ya su maestro, ya no estaba su rabí, ya no estaba ahí quien les enseñaba, quien los guiaba, ya no estaba. Entonces ellos se sintieron solos. También quiero recordarles que en ese momento de la historia, o en ese momento del pasaje bíblico que hemos leído, aún el Espíritu Santo no había llegado sobre ellos, aún no tenían el Espíritu Santo. El Señor Jesús les había hecho una promesa: ustedes no estarán solos, es necesario que yo me vaya, les dijo, y recibiréis. Y le dijo, ¿verdad?, cuando el Espíritu Santo iba a llegar sobre ellos, Él les ofreció y les prometió el Espíritu Santo. Pero en ese momento ellos se sintieron solos, se sintieron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quién predicaba? Era el Señor Jesús. Yo no puedo predicar, supongo yo que dijeron, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Regresemos a lo que antes éramos. ¿Qué eran muchos de ellos? Pescadores. Regresemos, ¿verdad? Tenemos hambre, sabemos pescar, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a pescar, dijo Pedro. Vamos, dijeron los demás. Y mire, léalo nuevamente, hermano. Leamos desde el versículo 1 y lo vamos leyendo despacio para la comprensión de la lectura. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. 2 puntos. Aquí viene cómo se manifestó nuestro Señor Jesús. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Ahí estaban reunidos. Y luego dice, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Entonces fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Pero ni gripe pescaron, quizás. Nada pescaron esa noche que el Señor Jesús se les presentó. Pero hasta ahí, como describe la palabra de Dios ahí, por eso se lo he dejado hasta ese versículo. Después vamos a ir viendo los siguientes versículos para ver cómo el Señor Jesús llegó donde ellos se asustaron y se presentó con ellos. Pero en ese momento los discípulos estaban que regresaron a lo que antes eran, a lo que hacían, a lo que acostumbraban, lo que podían hacer, y era pescar. Entonces regresaron a la pesca. Estaban en necesidad. A lo mejor dijeron, vamos, pesquemos y comemos, y lo que nos sobre lo vendemos y hacemos el negocio. Pero qué frustrante para ellos que siendo pescadores y no agarren nada en toda la noche.
porque no habían agarrado nada. Porque dice, miren lo que dice, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y el Señor Jesús viéndolos, como en algunas ocasiones nos ha pasado, que andamos en la rebusca, que andamos en esto, que a ver si puedo hacer esto, que si vendo esto, que si hago lo otro, que si me dan trabajo, que si no me dan trabajo, en aquello, pero no nos sale nada. Y a veces Dios permite la crisis en nuestra vida para que cada uno de nosotros aprendamos a depender única y exclusivamente de Él. Amén. No de nadie más, no de su trabajo. El trabajo Dios se lo ha dado, y si Dios lo permite o no lo permite, Dios dice, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. La provisión la da Dios. Pero hay momentos, hermano, que como los discípulos se sintieron, imagínense, no pecaron absolutamente nada. Pero en momentos difíciles, momentos que se están pasando, en crisis podríamos decir, en etapas de nuestra vida, en procesos que podemos estar pasando, Cristo le puede sorprender. En el sentido que le va a sorprender cuando venga la bendición de Dios, cuando usted no se sienta solo completamente. Porque quiero decirle que aquí los apóstoles, hermanos, ellos, los discípulos, aún no tenían el Espíritu Santo en ellos, y usted y yo sí lo tenemos. Y entonces no estamos solos. Que a veces, en ocasiones, usted se siente sola, se siente solo. Eso no significa que Dios lo haya abandonado, eso no significa que el Espíritu Santo lo ha dejado, como en el Antiguo Testamento decía, y el Espíritu salió, por ejemplo, con Sansón, y el Espíritu lo abandonó, lo dejó. Pero aquí el Espíritu mora, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Muy diferente, hermanos, es cuando entristecemos al Espíritu Santo, o contristamos, mejor dicho, al Espíritu Santo, porque contristado el Espíritu Santo únicamente nos deja hacer lo que, bueno, ahí veo, yo ya te dije, ahí veo lo que haces. Pero nosotros sí contamos con esa guía que es el Espíritu Santo. Jesús puede sorprenderle en cualquier momento, aún cuando usted crea que está solo o sola. Puede sorprenderle, hermano. ¿Y por qué no? Si Dios, lo cantábamos en la alabanza, si Dios es todopoderoso. Y me gusta, y por eso le puse el título de la predicación, hijitos, para que el Señor Jesús le hable así. ¿Usted cree que Dios no le puede hablar así y decirle, hijita, hijito? Ya calmate, hombre. Si aquí estoy yo, ya deja de sufrir. Si aquí está tu Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para mí, dice el Señor. Sí entiendo tu dolor, sí entiendo lo que estás viviendo, sí entiendo esa necesidad que tienes en tu vida, pero vuélvete a mí, búscame, sígueme. Entonces, en cualquier momento, miren lo que dice el versículo 4, hermanos. Dice la palabra de Dios. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y dice el 7, y les dijo, hijitos, miren qué bonito, hermano. Hijito, hijita, ¿tenés algo que comer? Los discípulos no habían conocido al Señor Jesús. Yo me imagino que más de alguno, pues, y este es lo que me está preguntando. Y toda la noche yo he pasado atrás, como hermano, como cuando va alguien caminando, bien tranquilo caminando, y de repente se cae, ¿verdad? Y llega alguien, te caíste. No, aquí viene el suelo. Algo así, hermanos, de decir, hijitos, ¿tienen algo que comer? Y como no saben de pesca, porque no sabían que era nuestro Señor Jesús, no sabía que ya estaba allá ellos, y se los olvidó porque les digo, hijitos. No era su papá terrenal, no era nadie más que nuestro Señor Jesucristo que le estaba diciendo, hijitos. ¿Usted cree que el Señor no sabía que no había pecado nada en toda la noche? Claro que lo sabía, hermanos.
Pero está, hermano, imagínese que el Señor Jesús se preocupa tanto. ¿Y usted cree que Dios no se preocupa cuando usted no tiene nada que comer? No es que esté el Señor ahí preocupado como nosotros, ¿y qué va a comer mi hijo ahora? No, sino que el Señor está pendiente y dice, ¿y por qué no tenés fe? ¿Por qué no me clamas a mí? ¿Por qué no crees que yo te puedo mandar una bendición aunque no tengas nada? Esas bendiciones que aparecen de la nada, hermanos. De repente se está que no hay nada para darle de comer a los hijos, a la familia, y aparece alguien. Buenas. Aquí les traigo, fíjense. Lleva un plato de comida. Y usted hasta se sorprende. Pero es cuando nosotros le depositamos toda la confianza. Y es por el amor que Dios nos tiene, el amor que le tiene a usted, que no le va a dejar perecer. No le va a dejar perecer. Pero hay que creerlo, hermanos. No solamente que yo lo digo, sino que creerlo. Porque una cosa es creerlo y otra cosa es que yo lo diga. Porque si yo lo digo, hermanos, pero no lo creo, sigo angustiado y sigo, Señor. Fíjese que el pastor general contaba una ilustración sobre esto. Decía que él tenía un compañero de teología que estaba, pero que no tenía, pero nada de comer. Y entonces dice que el joven, el estudiante, empezó a orar y a pedirle a Dios. Y puso a hervir el agua y le metió piedras al agua. Y le dijo, Señor, gracias por esta sopa, y provee, Señor, lo que le hace falta a la sopa, Señor, por favor, te pido, Señor. Y él se puso a orar, ¿verdad? Y le echó sal. Y en su mente decía, aunque sea agua con sal, voy a tomar. Le echó sal. De repente dice que llegó alguien, un vecino, y le dijo, mire, fíjese que aquí me ha sobrado esta yuca y estos elotes. Muchas gracias. Y le llevó, lo metió a la sopa. Al rato dice que llegó otra persona, mire, fíjese que aquí está esta carne, vamos de no sé para no sé dónde. Aquí le dejo este hueso. Le metió a la sopa. Y así se iba presentando hasta que tuvo un banquete. Pero eso es creerle a Dios, hermanos. Pero muchos de nosotros decimos, esas son historias, eso ya no sucede. O la otra al revés, ¿verdad? O muchos de nosotros decimos, eso solo le sucede a los hermanos o a las hermanas que tienen fe, que pasan orando, que pasan clamando. No, hermano. A usted también Dios le tiene cuidado de usted y le trata con amor. Y le trata con amor. Ese es el amor de Dios. Entonces, recuerde, hermano, que usted es un hijo de Dios, por lo tanto, no lo va a dejar perecer. A veces, usted va a creer, usted va a pensar que todo está terminado. Pero créale al Señor. Créale al Señor. Es que si somos creyentes, si somos cristianos, hermano, ¿a quién más vamos a correr? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? ¿A quién más, hermano? Usted puede ir a tocar puertas, usted puede ir a preguntarle a un amigo, un vecino, si le presta dinero, si le hace un favor, y si Dios dice, y Dios le pone en el corazón a todo el mundo decirle no, hermano. Y no porque tengamos un Dios que sea cruel y que se goza o se alegre en nuestros sufrimientos, no, hermano. Sino porque son formas de que nosotros aprendamos a depender de Dios. Siempre le digo a usted, a un hijo, lo que tenemos hijos, no le va a dar todo. Porque sabe que si, aunque pudiera, si le da algo, le va a hacer daño, no va a ser un bien para su hijo. Entonces el Señor nos toma como hijos, hermanos. Y si somos hijos de Dios, mire lo que dice el versículo. Yo le digo, hijitos, ¿tenés algo de comer? Le respondieron, no.
no tenemos nada, Señor. Mire lo que dice el siguiente versículo. Y les dijo, echen la red allá a la derecha, al otro lado. Ahí echen la red. Y dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron. Por lo menos le hicieron caso, ¿verdad? Aunque no estaban seguros quién era, pero le hicieron caso. Algunos tal vez habían dicho, bueno, ¿te acuerdas los milagros que hacía nuestro Señor? Tal vez que está ahí sabe, o tenían la duda. Y si es el Señor Jesús, hagámosle caso. Y le echaron la red ahí. Y entonces dice la palabra, entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Diga conmigo, gran cantidad. La bendición de Dios, hermanos, a veces es hasta que sobre y abunde. Es hasta que sobra y abunda. Pero a veces nos va a mantener por lo necesario. Y cuando nos está manteniendo por lo necesario, hermanos, debemos de ser agradecidos con nuestro Señor. Porque pronto va a venir la provisión. Porque el Señor puede decir, hijito, ¿verdad que no has comido? Pero te olvidaste de servirme, ¿verdad? Pero te olvidaste de orar, ¿verdad? Pero te olvidaste. Primero preferiste ir a pedir prestado a otro lado antes de orar. O te pusiste a orar, pero después fuiste a tocar puertas a pedir fiado, para que hablen más para que digan que no es creyente, pues. Pero como todo le va a regalar al pastor, pues siempre el pastor, siempre, hermano, siempre, hermano, y se dice, ya se sabe, ¿verdad? Y llega a prestarle, ¿para qué le anda dando todo al pastor? Así le van a decir, o lo van a humillar. Yo ya les he contado que una vez yo fui a buscar a un amigo y le dije, préstame $30, le dije, necesito para ir al súper. No, me dijo, no tengo. No, y yo sé que tenía, pero no es culpa de él, hermano, no es culpa del amigo, del chero, es culpa de nosotros. Y porque Dios dice, no les den, que dependa nada más de mí. Pero nos cuesta, hermanos, tener esa dependencia completa de nuestro Dios. Miren los niños, ahí andan jugando los niños. Usted va a ver a los niños ahorita de escuela bíblica, los niños pequeños, andan corriendo, dando vueltas, 3 vueltas, y hermano, ahí andan felices, ¿no? Le dan su clase y todo, ahí andan tranquilos ellos. ¿Usted cree que están preocupados ellos por qué le va a dar su mamá o su papá de comer cuando llegue a la casa? No, a ellos no les importa, hermano, porque están seguros que su mamá o su papá les va a dar su comida. Hay que ver a mi tata, hay que ver a mi tata. No dicen eso, ¿verdad? Pero hay que ver, yo no sé, pero yo cuando tengo hambre le digo, mami, tengo hambre. ¿Y usted qué hace? Pues si no tiene, se rebusca y le da su comida, porque sabe que su bebé tiene que comer. Esa tranquilidad de los niños, hermanos, es la que nosotros necesitamos, hermano. Estar confiados. Si yo soy un hijo de Dios, hombre. Si mi Cristo no me va a dejar perder. Si mi Cristo me ama, si dio su vida por mí. ¿Y cómo un plato de comida me lo va a negar, mi Dios? Señor, lo que le estoy pidiendo, Señor, no te estoy pidiendo riquezas, hacerme millonario, solo te estoy pidiendo la provisión, Señor. Yo le digo, Señor, si solo te estamos pidiendo el camión, Señor. No te estamos pidiendo un bus, porque ¿para qué? Ni tengo donde parquearlo, Señor. Ni quien lo maneje, un camión, Señor. Para tu iglesia, para los hermanos. Y llegará el momento, hermano, llegará el momento, porque yo le creo al Señor. Amén. Yo le creo al Señor, hermanos. Entonces, somos hijos de Dios y Él no nos va a dejar perecer. Jesús conoce sus necesidades. Pero eso no significa que usted no se la va a contar. Señor, tú sabes de lo que yo tengo necesidad. No, eso no significa que usted no se va a sentar y le va a decir, Señor. Y mire, hermano, si es una plática, si es su papá, y le va a decir detalladamente.
Señor Jesús, Padre eterno y Dios todopoderoso. Y esa es la oración, y cuando ya esté en el momento de pedirle, le va a decir: Señor, no tengo nada en la refri. Mis hijos necesitan comer. Señor, necesito un trabajo, necesito esto, necesito lo otro, Señor. Yo te agradezco con lo que ya me diste, pero tengo necesidades. Las pongo en tus manos, Señor. Porque no quiero afanarme, no quiero preocuparme por eso, esas necesidades. Porque dice que usted me va a suplir todas mis necesidades. ¿Somos sus hijos o no? Amén. Vaya, sigamos con la lectura, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Dónde nos quedamos? En el 6. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Es el Señor. Aquí no le dijo: Señor, permíteme caminar sobre las aguas, sino que se puso la ropa, ¿verdad? Le dio pena y se tiró chucuplum, ¿verdad? Y a nadar para ir donde estaba el Señor. Se alegró, se gozó de ir y buscó del Señor, acercarse al Señor, hermanos. Y dice el siguiente versículo: y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Y el siguiente versículo: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Hermano, el Señor Jesús los vio allá lejos, que no habían pescado nada. Se fue, sacó la parrilla así de un ring, todo viejo que tiene usted, le puso carbón. Y el Señor no, andaba así, no, el Señor, se fue, el carbón, ¿verdad? Utilicemos la imaginación. Sí, así, ¿verdad? No va a ponerle un papel con aceite, que no sé qué, una candela, echarle 4 pomos, gasolina y que se queme la casa. No, hermano. Si Él es poderoso, pues. Y en lo que aquellos andaban buscando, ¿verdad? Usted andaba en la rebuca, en el mercado, andaba viendo quién le prestaba. El Señor, ay, pues aquí te tengo la bendición. ¿Qué andas haciendo allá en otro lado? Venía a mí. ¿Qué andas haciendo en otro lado? Vení a mí. Si yo te tengo todo listo, aquí está, un pescadito, ya quedó pescando, no habían agarrado nada. ¡Hey! ¿Pescaron algo? No. Pescadito, vení, saltó el pescado. Sí, que él da una orden y la creación obedece, hermano. Los que somos desobedientes somos nosotros, los seres humanos. Porque a la derecha le dijo, a la derecha tira la red. Entonces el Señor le da una orden a todos los peces y le dice: vaya peces, métanse en la red, háganse famosos porque van a salir en la Biblia. Y un miércoles ahí le van a estar predicando de ustedes. Y los peces se rebuscaron y se metieron ahí a la red. Y vos vas a ser más famoso porque te voy a poner aquí en la brasa. Ahí estaba el pecado. ¿Cómo les gusta? Con tomatata, con limoncito, tostadito, o así suavecito, al horno. ¿Cómo lo quiere, hijitos? ¿Cómo lo quiere? ¿Usted cree que Dios no le puede consentir, mi amado hermano? ¿Acaso alguna vez el Señor no le ha dado tanta bendición que usted ha dicho: Señor, gracias? Porque el Señor le dijo: hijitos, y se acercaron y vieron las brasas encendidas. ¿Alguna vez a alguien le dio su papá algo de comer? Sí. Una vez su papá le dijo: vaya a comer. Se siente bien, ¿verdad? Sí. Mi papá, me acuerdo que a él le gustaba hacer unos plátanos en gloria, ¿sí? En gloria. Eso le queda, hermano, que eso era sabroso, ¿no? Y entonces él los preparaba y los servía. Crece y comienza a hacerte un café.
sea, a mí no me gustan mucho los pipianes. ¿A te le gustan los pipianes con cremas? A mí casi no me gusta. Pero mi papá preparaba unos pipianes con crema, hermano. No, hombre. Yo sé que ya le dio hambre. Pero no se preocupe, que a mí también. Mira, qué sabroso. No sé, él tenía ese toque, pues. Mi mamá lo hacía, pero no le quedaba ni igual. Él decía, ¿verdad? Empezaba a saber, vaya, come. Y algo, pero un padre terrenal, hermano. Yo les preparo comida a mis hijos. Y les hago ir cuando estamos solos. Ven, come. Me gusta darle. Yo que soy humano, malo, hermano. Pero nuestro Padre eterno, que es perfecto, que es santo, que nos ama. ¿Cómo no lo va a consentir a usted, mi hermano? Hijito, ven y come, hijo, ven. Aquí te quiero cerca. Deja de andar allá por las ramas, deja de andar por el otro lado. Aquí te quiero cerca de Jesús. Ese es el amor de nuestro Dios, de nuestro Padre eterno. Ese es el amor. Mire, y dice, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y luego dice, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. El siguiente, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. No se rompió. Así es la bendición de Dios, hermano. Cuando Dios lo va a bendecir, le va a bendecir, hermano. Y usted, ¿sabe qué, hermano? Cuando Dios le bendiga de tal manera, comparta. No ande acaparando y que son para mí. No, Dios nos bendice. Y cuando es así, debe de compartir. Y Dios le va a poner a las personas a las cuales usted va a bendecir a través de lo que Dios le ha dado de provisión. Dios se lo va a poner, hermano. Dios se lo va a poner. A veces nosotros hacemos corazón duro, pero debemos de imitar a nuestro Señor Jesús. Entonces el siguiente versículo dice, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Y luego dice el siguiente versículo, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y así mismo del pescado. Hermano, qué bonito, ¿verdad? Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y así mismo el pescado. El siguiente. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Pero, y, hermanos, esta experiencia que los discípulos vivieron, usted y yo muchas veces quizás ya la hemos vivido, en el cual el Señor le ha dado la provisión en el momento que usted más lo necesitaba, en el momento que usted no se lo esperaba, en el momento que usted se sintió solo, se sintió desilusionado, se sintió que Dios quizás no que Dios se había alejado de usted, sino que usted estaba tan lejos del Señor. Y a veces uno se pone, ay Señor, y que no sé qué, y el Señor, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Uno va, ¡pum! Cállate, aquí está tu bendición. Aquí está tu bendición. Imagínense que el pueblo judío, cuando estaba en el desierto, y el Señor les mandaba el maná todos los días, todas las mañanas, llovía maná del cielo. Y les había dicho el Señor, bueno, cada uno va a recoger su porción del día. Nadie tiene que guardar porque se le va a arruinar, se le va a embusanar. No creyeron unos y guardaban y siempre se les embusanaban. Comían eso todos los días. Ese maná tenía los nutrientes suficientes para que alguien sobreviviera en un desierto y que no se muriera de hambre y no entrara en un estado de desnutrición. Pero empezaron a protestar y a decir, ay, estamos aburridos de este maná, yo no quiero. Allá en Egipto teníamos carne, teníamos aquí, queremos carne. A pesar de la protesta, a pesar de la inconformidad, a pesar del enojo del pueblo, hermanos, a pesar de estar reclamando, Señor, ya no quiero eso. Vaya, cállense ya. Aquí lo mando.
Estaba el día soleado y de repente, hermanos, se empezó a oscurecer porque era una cantidad exagerada, increíble de codornices que llegaron a anidar al campamento del pueblo. Y ellos dicen, la palabra de Dios dice, hermano, que comieron carne hasta que se hartaron. Porque el Señor les dijo, bueno, no quieren, aquí está, pues ¿cómo? Carne quieren, aquí tienen. Vean lo poderoso que soy, les dice el Señor. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Qué es lo que estás necesitando? Clama a mí, yo te responderé, dice la palabra. Clama a mí y yo te responderé. Somos sus hijos. El Señor le dice, hijito, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas, hijo? ¿Qué necesitas? Pedímelo. Deja de andar por las ramas. Y Él es nuestra bendición, Él es nuestro ayudador. Dice el Salmo 23, mis hermanos: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Y qué es nada, hermanos? Nada. Porque el Señor nos compara con ovejas. Y la oveja, el pastor lo tiene que llevar, mostrarle campos, darle alimento fresco, ver que no lleguen las bestias del campo, ver que nadie le haga daño, ver dónde se echa, ver del agua que va a tomar, porque las ovejitas, hermanos, a veces son ingenuas y toman y agarran lo que les hace daño. Dígale al Señor, tú eres mi pastor, Señor. Póngase de pie y dígale, el Señor es mi pastor,